Hola, buenas tardes. ¿De acá? ¿Está bien? Hola. Hola, buenas tardes. Bueno, el tema es el poema como texto teatral. Daniel Viola es, además de poeta, actor, director, y ha hecho algunas investigaciones, dígame si me equivoco, con textos teatrales. Y los ha llevado después a lo teatral, ¿verdad? Una novela. La poesía hice varias puestas. Y de poesía. Es un desafío porque desde lo lírico no se puede hacer, sino tiene que ser escenográfico o dramático, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, en cine, que bueno, en cine tiene el beneficio de cortar y pegar, César Vallejos es el poeta que más se lo ha llevado al cine. No de aquí de Latinoamérica, sino en Europa. En Suiza se lo ha hecho mucho. Varios poemas de él se han llevado al cine. Después, digamos, leyendo el poema y viendo después la película, la relación es muy arbitraria, pero bueno, nadie ahí en el cine no se discute. En lo teatral, el actor puede plantear el problema de cómo actuó esto. Acá parece que aparentemente, digamos, las películas que yo vi no estaban en relación al texto, estaban libres, con libertad a la realización. Como Daniel es un especialista, porque yo lo he visto actuar en textos complejos, como La montaña de, ¿cómo se llama el alemán? De la montaña mágica. Thomas Mann. Thomas Mann, sí, exacto. Bueno, ¿nos podrías contar un poquito cómo es el trabajo que se hace desde el texto para llevarlo a la dramatización escenográfica o del escenario? Bueno, indudablemente no tengo una receta, porque no debe haber una receta única para cómo llevar la poesía o un texto literario a una dramaturgia. Sí, quiero destacar que yo hice una obra de teatro en base a versos míos, y ahí vino Luis Ferrero, porque vio el cartel y dijo: este muchacho yo lo tengo que conocer, debe ser mi compañero éramos maestros los dos, y a partir de ahí estoy en la POA, que él me invitó. Lo cierto que también en esta historia, a quien hace poco nombraron como socio honorario, a Eduardo Álvarez Tuñón, a Pipo, en 1981 yo hice su libro El amor, la muerte y lo que llega a las ciudades, en versión teatral. El desafío primero se tiene que maravillar del poema, de la sonoridad, de la poesía, y después entablar un diálogo y crear una carnadura y una situación donde esté presente la teatralidad. Llevar el teatro a la poesía a veces es más fácil que llevar un texto teatral. Porque justo Beatriz Alocati me regaló un reportaje que le hacen a Pompeyo Allito Audiver,
donde él dice: el teatro debe ser un piedrazo contra el espejo del relato. Él habla mucho de romper el espejo de la cotidianidad, ir contra ese teatro que refleja lo cotidiano, que refleja lo que ya sabemos, sino ese teatro que crea incertidumbre. ¿Por qué la facilidad? Porque la poesía que a mí me gusta es esa, que es un piedrazo contra el espejo del relato. Esa poesía que tiene infinitas posibilidades de relectura, y por eso lo bueno de la poesía es que en un poema cada verso le llega a una persona, y por eso un poema puede ser recitado. El tema es la labor del actor. Antiguamente se le daba mucha importancia a la palabra. Hoy en la formación actoral quizá se perdió un poco eso. Yo recuerdo a Walter Santa Anna haciendo un espectáculo maravilloso sobre los versos de Villon, donde él recitaba los poemas mientras bebía una botella de vino. Esa botella de vino era un signo fundamental. Y ahí es donde viene el otro trabajo: cómo llevar los signos de la poesía, convirtiéndolos en signos teatrales. Y, por ejemplo, soy autorreferencial, discúlpenme. Mi madre está yaciendo ahí, y los gusanos destrozan esos pechos, los que me amamantaron. Su cuerpo todo se va deshaciendo, y yo sé que no tengo dónde ubicar un regazo, entregarme a la tibieza de la carne. El duelo es no saber a dónde llegará mi gesto. Y sigue el poema diciendo: es líquido cada vez más. El líquido propaga mejor el eco. Gracias. El signo teatral, para dar un ejemplo, Cuidado que vamos a sorprender. mi madre es líquido. Líquido una vez más. Se convierte en un signo visual, en este caso, para dar un momento de teatralidad, porque es fundamental lo que es la teatralidad. La teatralidad tiene que ver con poéticas que tienen que ver con el signo teatral, que tiene que ver apelar a ciertos símbolos. No quebrar toda la convención, porque si no, no se entiende nada. Entonces hay que dar, que a veces la poesía es difícil, en eso dar un punto de conocimiento, dar un punto de esto que estoy entendiendo fácilmente porque de acá arranco, y llevar también al espectador, que es espectador y fundamentalmente oyente, llevarlo a una incertidumbre. Partir de esa cierta certidumbre que está viendo un espectáculo teatral y va con alguna necesidad de establecer un punto de contacto, no lo puede uno tirar al medio del desierto de la nada, sino lo tira al desierto donde está la arena, de donde puede partir hacia otro ámbito, otro espacio y ámbito en una ceremonia como es el teatro, donde la comunión es necesaria. No hay teatro si no hay comunión con el espectador. Entonces, eso que uno busca también con la poesía se produce como hecho. La diferencia entre el teatro
el texto poético llevado al teatro es la diferencia que hay entre un recital de poesía, que es otra cosa también, donde hay una teatralidad también presente. Por eso siempre se pide, y hay maravillosos decidores de poesía. Bebe Ponti es un gran decidor de poesía, por ejemplo, donde él tiene una memoria prodigiosa y tiene sus poemas memorizados y los puede entonar y decir de tal forma donde aparece. Y ahí el trabajo con el poema, para ser dicho, en teatro también, es qué posibilidades. Primero, como decía Alcón, cómo respira el texto, cómo respira el verso. Y una vez que entro en esa respiración, ¿cómo puedo fracturarlo? O sea, quebrarlo y no entrar en el sonsonete que quizás... Un poeta salteño, Luti, es maravilloso, como dice, sus sonetos, sin entrar en el sonsonete del soneto. Entonces eso también es un trabajo que se hace, entrar en el texto, qué imágenes despierta, cómo llevo esas imágenes a concretarlas en un espacio, cómo hago el espacio, si necesito escenografía, si necesito algunos elementos que ayuden, en este caso fue el vaso, y hay una emocionalidad muy, muy presente que tiene que estar porque uno es actor. No sé si me entendí demasiado. No, está perfecto. Claro, cuando vos decías recién que es mucho más fácil, creo que de acá, ¿no? Que es mucho más fácil a veces una poesía llevarla a la dramatización que lo que uno imagina, que si no, una poesía no. Y eso me hizo acordar de un trabajo que hice como asistente de dirección, que es Extracción de la piedra de la locura, de Alejandra Pizarnik. Donde, bueno, era una casa donde hacíamos el recorrido y la actriz iba vivenciando el texto donde ella sentía que rompía, que la piedra penetraba el espejo. Y bueno, y Shakespeare, Lorca, creo que son los más, donde es más claro llevar el texto a la dramatización. No sé cuál es tu idea con respecto a eso. Bueno, primero porque son poetas, fundamentalmente. A veces el dramaturgo no es tan poeta. Shakespeare era un poeta, Lorca, y un poeta que las mejores obras son las menos representadas, ¿no? Sí, paradojalmente. Vos nombraste esa obra en la que participaste y también participaste en una obra sobre los poemas de Helder. Sí. Y ahí también veíamos... Ahora me van a tirar con una piedra, pero no me puedo dejar de acordar de Alfredo Alcón. Porque además me acuerdo que Silvia Pastrana y yo pasamos en Luna enlosada cuando falleció Alcón, el llanto por la muerte de Ignacio Sánchez Mejía, interpretado por Alfredo Alcón, y eso fue una perla, una interpretación de colección, digamos. Sí. Alcón hacía grandes recitales de poesía, pero bueno, Alcón es un caso especial porque él tenía lo que decía Lorca, el ángel, le bajaba siempre el ángel, a tal forma que Alcón podía estar en el fondo del escenario, la escena transcurrir más cerca del proscenio y todo el mundo miraba al fondo del escenario porque tenía ese ángel y algo que es muy difícil, que es llegar, que es traspasar, ¿no? Esa proyección que se habla, que es la proyección más allá del alcance del brazo, ¿no? El boxeador tiene una proyección, se llama, que hace el avance de la pierna y el brazo, y sobre eso hay que salir de ahí
el actor debe salir de ahí, debe poder proyectar más allá de su espacio. Sí, no es su espacio es todo lo que abarca. Justamente estaba pensando en eso, que el poema tiene su espacio escénico, tanto el lírico como el narrativo, como el poepéyico antiguo. Justamente, pero perdón que pase el chivo, el domingo vamos a proyectar una película con Marcos Porrini recitando y creando ese espacio poético musical en la película. Así que están todos invitados. La diferencia entre el cine y el teatro es enorme, ¿no? Porque lo que hace el teatro es lo que dice Eduardo, que dijeron varios, ya ese convivio, esa presencia de aquí y ahora, que el cine está ya un poco mediatizado, entonces la cámara tiene que lograr lo que, quien es el director de cámara, lo que en el teatro hay. Además, el actor no puede olvidarse que todo su cuerpo está presente. Y el teatro y el cine, dos muy considerados y atendidos, que tienen una riqueza, no puedo olvidar de Laurence Olivier. Estamos en blanco y negro tantos años atrás, diciendo a Shakespeare teatralmente. Bueno, China Zorrilla me explicaba, cuando ella vivió en Londres, que vivía y escuchaba a uno que y era Laurence Olivier ejercitando su voz. Grandes actores de teatro y de un estilo de cine, que no es el cine americano, ¿no? Donde farfullan. Los actores americanos farfullan y son excelentes en cine. Son excelentes en cine, pero... En Inglaterra tenemos un Ian McKellen que te recita a T.S. Eliot o algún otro, o Shakespeare o el propio Shakespeare. Sí, el teatro, bueno, los actores ingleses, pero aparte nacen, y ya vamos cerrando, nacen con el verso de Shakespeare, el yámbico, como quieren decir, en la carne, porque desde la primaria lo tienen. Nosotros hemos perdido la décima de la poesía gauchesca, y ya no se memorizan. Y antes se memorizaban y se decían los versos y se decían los poemas, y para mí era fundamental que los niños y las niñas recitaran. Yo era maestro y para mí era fundamental, porque a mí me pasó, a los 8 años cultivo una rosa blanca en julio como en enero para el amigo sincero que me da su mano franca y para el... Lo aprendí en 3er grado. Y así aprendí Lorca y es una pena que se haya perdido. Ahora se está retomando la memorización y la lectura de poesía. Hubo una época que se veía que la memorización era nefasta y no sé cómo aprendían las tablas. Es necesaria cierta memorización y ejercer la memoria es fundamental. Así que bueno, creo que Marcos nos está pidiendo que cerremos. Muchas gracias por este espacio. Y bueno, perdón mi ignorancia que se han animado. Muchísimas gracias. Hemos comprendido que no hay recetas, por lo tanto te vamos a volver a llamar, a invitar para que nos sigas hablando de la poesía y el teatro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.